Amar a Dios. Señor, abre nuestros ojos. Queremos amarte cada día más y reflejar tu amor a los demás. Analizando la época que estamos viviendo, estamos en lo que se denomina el posmodernismo, una etapa en la que la sociedad sigue una ideología individualista. Cada día observamos que los rasgos que caracterizan a este mundo son la ingratitud, el resentimiento, la arrogancia, el engaño, muy en contraposición a los valores, a la amistad, a la buena conducta, al buen trato que antes se mantenía. Y reflexionando en cuanto también a la forma de ser de los hijos de Dios y cómo la misma sociedad puede tender a influenciarlos, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál es el mayor peligro para los hijos de Dios hoy en día? Y yo creo que el gran peligro es la apatía y la ignorancia. Ignorar lo que Dios nos habla y ser apáticos a lo que sucede a nuestro alrededor. Conocer a Dios no es simplemente un mero hecho intelectual, conocer sus atributos, sus cualidades, sino tener intimidad con Él, una relación experimental, no solamente saber sus cualidades, sino amarlo. Y cuanto más estamos en comunión con Él, más nos parecemos a Él, su naturaleza es el fruto que florece en nuestra vida y nos parecemos más, cada vez más, a los que más contemplamos y adoramos. Si adoramos a Dios, nos pareceremos más a Él. La primera epístola del apóstol Juan tiene un tema central que habla sobre esta cuestión del amor. El tema central de la carta es el amor como demostración del verdadero conocimiento de Dios, ese conocimiento experimental, esa relación. Y recalca la contraposición entre la luz y las tinieblas. Se exhorta a los creyentes a vivir en la luz porque Dios es luz. Y responde las siguientes preguntas. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? ¿Cómo se manifiesta plenamente el amor de Dios en una persona? ¿Y cómo sabemos que estamos unidos a Él? Esto lo vamos a desarrollar brevemente. La Biblia es muy interesante, Dios nos habla a través de cada página y muchas veces pensamos que es confusa, que no se puede comprender, pero si nos sumergimos en la palabra, el Espíritu Santo va a asistirnos en esa interpretación espiritual que Él va a marcar a nuestro corazón. Si por ejemplo abrimos la carta de Juan, la mencionada recién, la primera epístola, nos encontramos que es una lectura que dura más o menos 14 minutos. No es mucho el tiempo que nos va a llevar. La lectura es sencilla, es directa y Dios nos va a hablar al corazón. Lo mismo sucede si vamos a la segunda epístola, que al dar vuelta a la página nos encontramos que es solamente una carilla y nos lleva simplemente 2 minutos leerlas. Muy interesante ver que, muy acorde a la anterior carta, este apóstol exhorta a vivir también en el amor y en la verdad. Él dice: les ruego que nos amemos los unos a los otros, y esto les escribo, y no es un mandamiento nuevo, sino el mismo que recibimos desde el principio. El amor consiste en vivir según los mandamientos de Dios, y el mandamiento, como ya lo han oído ustedes desde el principio, si es que viven en el amor. En la tercera epístola, el mismo apóstol también, en una lectura de 2 minutos, podemos observar que resalta estas cualidades del amor en un ejemplo práctico: los servicios prestados a los creyentes, que demuestra la conducta de un tal Diófrenes y elogia a otro buen cristiano, Demetrio. Y dice en el capítulo 1, versículo 5: querido hermano, te estás portando fielmente en el servicio que prestas a los demás, especialmente a los que llegan de otros lugares. Y hace una comparación entre lo bueno y lo malo.
Lo mismo si seguimos eh, página tras página, nos encontramos con la epístola escrita por Judas, no el Iscariote, no el que traicionó al Señor Jesús, este fue otro discípulo, que habla sobre mantenerse firmes en la fe, que una vez fue entregada a los que pertenecen a Dios, y también habla sobre este tema del amor y exhorta y advierte sobre la conducta de otra gente que no tiene que influir en nuestras vidas. Dice: ustedes, queridos hermanos, en el capítulo 1, versículo 17, acuérdense de que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo les habían dicho que en los últimos tiempos habrá gente burlona que vivirá de acuerdo con sus malos deseos, y estos son los que causan divisiones, siguen sus deseos naturales y no tienen el Espíritu de Dios. Pero ustedes, queridos hermanos, manténganse en firme en su santísima fe, oren guiados por el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, nos dará la vida eterna. Una y otra vez, carta tras carta, toda esta escritura inspirada por el Espíritu Santo nos habla que nos mantengamos en el amor. Y si nosotros también verificamos en la epístola del apóstol Pedro, en la segunda, estas cualidades que le tenemos que añadir a la fe, también nos habla de que le tenemos que sumar a la fe, además de la virtud, de la buena conducta, del conocimiento de Dios, del dominio propio, de la paciencia, de la devoción, tenemos que sumarle la piedad y el amor fraternal, el amor a los demás. Porque si poseemos esas cosas y las desarrollamos, nuestra vida no va a ser inútil. Y no habremos conocido al Señor Jesús en vano, pero si no las poseemos es como que estamos ciegos o cortos de vista, dice la palabra. Y observando entonces el tema de la piedad que menciona en esta carta, que hay que sumarle al amor fraternal, podemos encontrar que la palabra, la raíz en el idioma original, en el griego, es eusebia y significa específicamente una virtud que es inspirada por el amor de Dios, que nos lleva a amar al prójimo con actos de amor y compasión. Es un amor entrañable que se le consagra a alguien, una devoción, una práctica piadosa, no obligatoria, una cualidad de conformarnos a los deseos de Dios, de poder tomar esa forma que Dios tiene en su corazón. Y ser sabios es vivir en piedad, es reflejar la naturaleza del reino de Dios en el curso de nuestra vida diaria. A esa piedad hay que sumarle el amor fraternal, que la palabra es Filadelfia en griego, que habla justamente de la amabilidad, el cariño a los demás, a los hermanos. Entonces, revisando estas escrituras, podemos destacar que la palabra de Dios tiene unicidad, tiene un único mensaje. El Evangelio es una buena noticia, nos habla de que Dios, a través de su amor, se ha manifestado, ha redimido a la humanidad, nos ha tendido un puente y ya no hay nada que nos separe de Jesucristo, porque su amor ha sido demostrado en la cruz, ha dado su vida por nosotros para mostrarnos que nos amaba y romper con los obstáculos del pecado. Pero también está en nosotros decidir romper con lo que nos aleja de Dios. Muchas veces la falta de perdón, la contienda, el trato reacio hacia los demás hace que no podamos disfrutar de esa comunión con Dios, porque justamente acá la palabra nos dice que si hemos conocido a Dios, si tenemos una relación con el Señor, vamos a amar a los demás de la misma manera que Él nos amó y tuvo misericordia y piedad con nosotros. De gracia hemos recibido ese amor y de gracia lo damos. Lo mejor es tratar de estar en paz con todos. Muchas veces la gente no va a querer, pero que nuestro corazón no esté
atado a la amargura, el rencor, el resentimiento, sino que podamos practicar el amor. Volviendo a la primera epístola del apóstol Juan, justamente se nos dice que si decimos que estamos unidos a Dios y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos de palabra y de hecho. Pero si vivimos en la luz, como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y nos explica justamente quién está en luz y quién está en oscuridad. Dice en el capítulo 2 de la primera carta de Juan, en el versículo 10, que el que ama a su hermano vive en la luz, pero el que odia a su hermano vive en la oscuridad. Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros que hemos llegado a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia es un acto de amor. No es simplemente cumplir con leyes, con reglas, con mandatos superficialmente, sino hacerlo por la misma expresión de amor que tenemos hacia Dios, porque no queremos que no haya nada que nos aleje a Él y sabemos que de esa manera tenemos paz en el espíritu. El que hace caso a su palabra lo ama perfectamente, dice en esta carta, y de ese modo sabemos que estamos unidos a Él y que Él está unido a nosotros. Entonces, respondiendo a esas preguntas claves, ¿cómo sabemos si estamos en la luz o en la oscuridad? El que ama a su hermano y vive en la luz, y el que odia a su hermano vive en la oscuridad, dice la palabra. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Dice la palabra, si obedecemos sus mandamientos. Podemos estar seguros de que lo hemos llegado a conocer. Pero si alguno dice yo lo conozco y no obedece su palabra, es un mentiroso y no hay verdad en él. En cambio, el que hace caso a su palabra ha llegado a amarle perfectamente y de ese modo sabemos que estamos unidos a él. El que dice estar unido a Dios debe vivir como Jesucristo vivió. Esta es la clave. Esto es lo que demuestra cómo estamos actualmente en nuestro corazón. No es una cuestión de haber entregado nuestra vida a Cristo, de ser salvos, sino de mantener nuestra armonía en nuestra relación con Él y también con los demás para no volver a la oscuridad, sino mantenernos en la luz. En el versículo 9 dice, si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Y el que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada que lo haga caer en pecado, pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va porque la oscuridad lo ha dejado ciego. De la misma forma que en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pedro, la segunda epístola, que mencionaba que si uno mantenía la piedad, el amor fraternal, sumada a la fe y a todo lo que se desarrollaba, uno puede tener una vida útil y no va a haber conocido al Señor en vano. Pero si no posee esas cosas es como un ciego corto de vista. De la misma forma nos explica que si hacemos la contraria a lo que el Señor nos recomienda, volvemos a la oscuridad. Por eso nos dice que procuremos que todo esto se arraigue en nuestro corazón para que nunca caigamos. Y de ese modo se van a abrir de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y vamos a poder disfrutar de paz en nuestra relación con Dios. Dios es amor y solo el que ama a su hermano conoce en verdad a Dios. Se insiste en este tema, en la palabra, insiste en el amor entre hermanos, porque la característica de los hijos de Dios es el amor. La vida cristiana consiste en amar a Dios, obedeciendo sus mandamientos y amándonos unos a otros. Justamente le preguntaron a Jesús cuál era el principal mandamiento y él dijo, ama a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y también el Señor explicó que si nos amábamos
los unos a los otros, otros iban a poder creer en Dios. Su oración antes de ir a la cruz por sus discípulos fue, Padre, que ellos sean uno, como yo y vos, Padre, somos uno, te pido que ellos sean uno. ¿Por qué? Porque a través del amor mutuo fraternal, otras personas iban a poder llegar a conocer el amor de Dios. Así que si hay algo que nos aleja del Señor, si hay ofensa, si hay falta de perdón, si hay algo que está irrumpiendo nuestra relación con el Señor, que está contaminando el corazón, es hora de quitarlo, de alejarnos de lo que nos aleja del Señor. En lo posible estar en paz con todos. Poner límites también, no podemos permitir la violencia ni otros ultrajos, pero entender que si nosotros hemos recibido el amor de Dios, tengamos la misma piedad que tuvo el Señor para demostrar nuestro amor a los demás y mantener paz en nuestras relaciones, en lo que dependa de nosotros. El Espíritu Santo nos va a ayudar aún a perdonar lo que en nuestras fuerzas no podemos hacer, porque es algo sobrenatural. El perdón lo podemos dar cuando hemos comprendido plenamente en el Espíritu cuánto nos ha perdonado el Señor a nosotros, nuestros pecados, y ha dado su vida por nosotros. Un Dios santo, puro, ahí en el madero, en la cruz, con sus brazos abiertos, nos demostró que ahí estaba guardando para recibirnos, para amarnos y para darnos todo. Y nosotros, al vivir esa experiencia del perdón, podemos darlo a la demás, y lo mismo al vivir la experiencia del amor. Dios, gracias por esta palabra que nos exhorta a mantener la armonía con los demás, y no solamente la amabilidad y la paz, sino también transmitir amor. Amor a nuestros enemigos, como vos nos enseñaste, que amemos a los que nos maldicen incluso, porque qué mérito tenemos de amar solamente a los que nos tratan bien. Ayúdanos a tener paz en nuestras relaciones, a quitar todo obstáculo, toda obstrucción, toda cuestión que irrumpa nuestra relación contigo. Te pedimos, Espíritu Santo, que te reveles a nuestra vida, que sanes nuestro corazón, que podamos experimentar también la obra de la cruz, eso que significó para nosotros, tu amor derramado, entregado, ofrecido, y también tu perdón. Señor, gracias por tremendo regalo, privilegio y salvación. Y te rogamos que por tu amor podamos también amar a los demás y seguir tus mandamientos, mantenernos en la luz, no volver nunca más a la oscuridad y no retroceder. En el nombre de Jesús, amén.